Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas y debatirlas. El día de hoy vamos a discutir un caso sumamente relevante e interesante que despertó muchísimo el interés de la opinión pública, el llamado caso Poliamor, pero que por la rutina informativa tal vez no se profundizó en las cuestiones jurídicas eh, puntuales y que son realmente muy relevantes y muy interesantes que se discutieron aquí en la Suprema Corte en la primera sala. Y para ello tenemos a dos invitadas de lujo, Melissa Ayala, coordinadora de litigio de Gire, bienvenida, Melissa. Muchas gracias. Y Grecia Macías, abogada y defensora de derechos humanos, bienvenida también, Muchas gracias. Grecia. Y inicio contigo, Grecia. Antes de entrar a la cuestión jurídica, a analizar los planteamientos del quejoso, los argumentos de la Corte, como decidió, digamos, y muchísimas otras cuestiones que hay alrededor de este asunto, en la prensa y en la misma demanda, en la misma decisión de la Corte, se habla de poliamor, ¿ok? Y es un término, digamos, y yo me incluyo, que no me es familiar del todo y que me parece que en varios segmentos de la población es un tanto inequívoco, ¿ok? Para bien y para mal es un tanto inequívoco. Entonces, ¿por qué no iniciamos un poco con una especie de tumbaburros? ¿Qué es poliamor? Y algo que creo que es relevante distinguir es cuál sería la diferencia, si es que la hay, con la poligamia, digamos. Porque en varios momentos de la discusión de la opinión pública, en algunas ocasiones se manejó como sinónimo y en otras ocasiones no como sinónimo. Entonces, platícanos qué es poliamor y si hay alguna relación conceptual con la poligamia o no, y por qué, por favor. Claro, pues el concepto de poliamor es realmente un término paraguas, ¿no? ¿Ok? Esto viene a romper la concepción del monocentrismo, es decir, que todas las relaciones deben estar basadas en la monogamia, ¿no? ¿Ok? Es decir, en una unión entre solo dos personas, ¿no? Donde sus vínculos afectivos y sexuales solo son entre dos personas y ya. El poliamor incluye todas las relaciones que no son monógamas. Ok. Entonces, no necesariamente hay personas que los distinguen, ¿no? Es como es una relación abierta, es una relación, este, hay una película, hay personas que entienden ya, por ejemplo, una triada, una trieja, Ok. y a veces justo dentro de estas distintas modalidades en las Ajá. que pueden existir una relación afectiva entre otras personas, entra la poligamia, ¿no? Pero la poligamia viene mucho desde este concepto estigmatizante muchas veces entre una persona que tiene distintas, una persona, por así decirlo, jerárquicamente superior, que tiene distintas parejas, pero o distintas relaciones, Ajá. pero estas relaciones, estos vínculos, por así decirlo, no están relacionados entre ellos, entre ellas o ellos, y muchas veces deriva de, salta como, muchas personas saltan hasta ante este tipo de conceptos porque piensan que es necesariamente una situación de abuso o de poder o de opresión, cuando el poliamor no es eso. El poliamor sale de la base de consenso, del consentimiento entre todas las partes involucradas, del cuidado y de ser responsables con los afectos que tenemos ante otras personas. Y eso no necesariamente implica tener relaciones sexuales con todas las personas que quieras, ¿no? También hay relaciones poliamorosas asexuales, también hay relaciones le dicen amistades íntimas, ¿no? Donde deciden Ok. tener crear este tipo de nuevas modalidades. Como lo dice un amigo muy querido que es sexólogo, César Galicia, eh, el poliamor es un modelo. Ujú. Tienes el modelo que parte del consentimiento y tú puedes configurarlo como quieras, siempre y cuando se tome en cuenta las responsabilidades y las opiniones de todas las partes involucradas. Entonces, digamos, es un concepto amplio, pero Ujú. digamos, corrígeme, que parte de la idea del poliamor es uno, el consentimiento, o sea, que las partes involucradas conocen de las partes que están involucradas, Ujú. justamente, algo que no sucede en ciertas variantes de la poligamia, donde algunas de las partes involucradas no saben de las otras partes involucradas. O saben, pero no, o sea, no necesariamente una relación de consentimiento libre y Ok, directo y ok. informado. Y la otra cosa importante, corrígeme, es que no necesariamente o no está incluido la parte sexual y por tanto Sí. un aspecto o eventualmente un aspecto de promiscuidad.
Y justo acabas de dar en el clavo de uno de los principales estigmas Es que hay prejuicios y prejuicios, prejuicios. el prejuicio que se genera de una persona y el estigma que genera en la sociedad. Eh, Todos piensan que todo se centra en las relaciones sexuales o en Ajá, que justo te dicen, es una persona promiscua o la promiscuidad que... Y no es así, porque es justo un modelo que pone en duda la monogamia como único modelo relacional que tienes en el mundo, porque se hace a lo largo de la historia, muchas distintas religiones han querido imponer eso como la única forma en la que se puede generar una familia, ¿no? una unidad Una familiar, unidad familiar. exactamente. Igual como se hizo con el matrimonio heterosexual, como esta es la única forma en la que se puede generar una familia. Igual también acá es como solo entre dos personas y también otro prejuicio que se da mucho es que si una persona está en una relación no monogámica o poliamorosa, eh, muchas personas creen que esa relación no es válida o que no es tan válida como si fuera una relación monógama, ¿no? Exacto. Ok. Ok, perfecto. Creo que eso ayuda mucho, mucho a entender el consentimiento y que no necesariamente está anclado en conductas sexuales de riesgo o en conductas promiscuas, sino más bien en replantear o en someter en duda cierto tipo de unidad que obviamente no busca cancelar la unidad, digamos, monógama de familia, sino más bien abrir espacio legal, digamos, porque nos vamos a acercar ahorita, Sí, constitucional, a otro tipo de modelo familiar en el que se incluye ahora más de dos miembros, sí, más o menos. Vamos por ahí, ¿ok? sí. Perfecto. Entonces, bajo digamos, esto, digo que ayuda, digo, Claro, y sí. digo, y mi duda es, me incluyo en la duda, ¿eh? ¿Ok? Ujú. No solo es un recurso pedagógico para el auditorio, sino yo me incluyo en la duda. Ahora sí, Melissa, después de esto, muchas gracias, Grecia. ¿Cómo llega, digamos, más allá de la cuestión procesal, de cómo llega a la Corte, qué se plantea en este amparo? O sea, ¿qué plantea el quejoso? ¿Cuáles son, digamos, recordar un poco que como llegan los casos a la Suprema Corte, son los quejosos, más allá del argot judicial, del argot jurídico, plantean preguntas a Claro. la Corte, ¿no? Y la Corte tiene que contestar esas preguntas en clave jurisdiccional, en clave constitucional. ¿Qué preguntas, qué es lo que plantea el quejoso? Muy bien. Bueno, si te parece, voy a también como enfocarme para las personas que no son abogadas, ¿Sí? abogades. O sea, cuando hablamos de parte quejosa, hablamos de la persona que está diciendo esto que está Ajá. ocurriendo está violando mis derechos humanos, ¿no? En este caso es un amparo, ¿no? Lo que presenta la persona. ¿Qué es un amparo? Básicamente es una forma de control constitucional, es decir, cuando los actos, las normas o las omisiones de las autoridades violan tus derechos humanos, tú tienes este recurso o este juicio en donde puedes presentar tu demanda, en donde el Poder Judicial Federal va a determinar si efectivamente o no se están violando tus derechos humanos, ¿no? Dicho eso, ¿qué es lo que ocurre? Una persona en Puebla dice, ¿saben qué? Pues yo quiero entrar en matrimonio en concubinato yo soy una persona poliamorosa y la definición de matrimonio y de concubinato en el Código Civil de Puebla únicamente señala que es para dos personas, tanto matrimonio como el concubinato. Y como ya nos decía Grecia, en ese sentido, pues lo que esta persona dice es, se me está discriminando. Es bien interesante porque aquí esta persona lo que hace es retomar muchos de los precedentes de la primera sala de la Suprema Corte que se usaron para matrimonio igualitario, Exacto. ¿no? Entonces, lo que básicamente esta persona dice es, como usted ya se señaló en matrimonio igualitario, a mí se me está violando mi derecho a la igualdad y no discriminación, básicamente se me está discriminando en razón de mi orientación sexual, ¿no? Yo quiero tener un matrimonio o un concubinato no solamente con una persona, sino con más personas. Eso no se señala al menos en el proyecto de sentencia, después, ahora sentencia, que también, ojo, no tenemos el engrose todavía, porque el engrose básicamente es la versión final de la sentencia, se sube en la El página de la... documento donde se asientan los argumentos de la decisión. Exactamente. Y esa es la versión final. Yo lo que traigo aquí es el proyecto, ¿no? Lo que Ujú. todas las personas conocemos gracias a que se tiene que hacer público al ser un tema de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, nada más haciendo como esa precisión, sí me parece bien importante señalar eso, ¿no? Ahora, en el proyecto de sentencia y que después se vota por la primera sala, pues sí se abordan todos estos argumentos. Pero regresando un poco a lo que tú me preguntabas, el planteamiento del quejoso es este, ¿no? Se me está discriminando porque yo quiero entrar a matrimonio o a concubinato y el Código Civil de Puebla únicamente permite que sean parejas, ¿no? Ok, una duda ahí, Grecia. Menciona, me salta este tema de la orientación sexual. Sí, Pensaría, después de lo que me han platicado, que el tema, digamos,
O sea, por supuesto no estoy caricaturizando, pero el tema es del poliamor en este caso es una cuestión cuantitativa, ¿ok? ¿Cuantitativo cuál es? Sí, Sí, pero o sea, también de cómo configuras tus vínculos o ok, cómo configuras tus relaciones exacto. afectivas o sexoafectivas o con otras personas. Entonces, nada más para entender cómo eso se conecta con el tema de orientación sexual y cuál sería la diferencia con preferencia sexual. Claro, Pregunto esto porque sé que en el desarrollo de la discusión, sí, de la justo. misma sentencia o de Claro. la discusión, va a ser un tema clave y entonces, Sí, un poco para ir avanzando en lo que... ¿Cómo conecta el tema cuantitativo, digamos, de las relaciones con la orientación claro, y la distinción con preferencia? claro. De hecho, justo la discusión de cómo anclamos Ajá. alguna de las categorías, que vamos a llegar a eso, pero sobre Ujú. todo los como distintas características que menciona el artículo primero constitucional sobre, sobre qué tipo de características están protegidas y no se puede discriminar a las demás personas, ¿no? La Constitución, de hecho, sí dice preferencia sexual, Exacto. a pesar de que, pues justo hemos, movimientos sociales y en especial movimientos de la comunidad LGBT han hecho hincapié de que, pues es que no es que sea una preferencia de, que como algo que cambie o que sea muy dinámico, sino que es orientación sexual, ¿no? Es algo que tú, una afinidad que tú tienes por, que es parte de tu identidad, ¿no? No es simplemente como me gusta, preferencia podría ser como me gusta el helado de vainilla en vez del Ujú. Ajá. el de fresa. Y la Constitución viene con el término de preferencia, pero pues justo incluso la misma Corte hay precedentes donde ha hecho esta corrección de cómo realmente el término correcto es orientación y demás. Ahora viene una de las grandes críticas o dudas que me genera este tipo de, este caso en específico. La decisión de tener más de una pareja o de tener varios vínculos, no sé si es directamente aplicable a orientación sexual. Creo que sí puede ser una categoría Ujú. protegida por el primero constitucional, pero creo que más bien uno de los argumentos que yo intentaba hacer es, discutiendo con otras personas sobre este asunto es, y no será por estado, o sea, como una cuestión de estado civil o incluso como un tema de libertad configurativa de vínculos o demás, porque aparte la cláusula discriminatoria no es cerrada, es hace una lista, pero al fin y al cabo tiene una Exacto. cláusula abierta donde dice, o cualquier persona o cualquier característica que esté directamente relacionada con la dignidad de las personas. El proyecto en este caso sí se centra en, vamos a aplicar esta categoría a este caso en específico, sin poner en duda o entender realmente el tipo de institución que estamos haciendo, o si o poder quizás ajustar las otras cosas. Podríamos haber hablado de Estado civil, quizás podríamos haber hablado como de este tipo de características, como de cómo tú decides llevar tu proyecto de familia o demás. Te interrumpo ahí, justo Sí, esa es mi duda, y mi duda es si es una estrategia o sea, una estrategia sí, en buen sentido de la Corte como Tribunal Constitucional, o es parte del planteamiento de la persona que Claro. plantea el caso. sí, Nada más déjame cerrar, porque justo en tu definición de poliamor, justo no lo anclas a una cuestión sexual, y por tanto pudo haber habido un planteamiento de concepción familiar o concepto de exacto, familia. Y exacto. como están Claro. explicando, se está anclando a una cuestión, más allá de orientación o preferencia sexual, que esa distinción no es menor, Ujú, como están explicando, está anclándose a una cuestión sexual, cuando se exacto, pudo haber anclado algo, a mi juicio, más complejo y sofisticado, como el concepto mismo de familia o de estado civil. Sin embargo, no es exacto. el caso. ¿El origen de ese planteamiento viene del demandante o es de la Corte? Viene del demandante, es Ah, algo que ok. sí, justo es lo que yo pensé que Claro. había sido incluso desde la primera instancia que resolvió, pero no, el El demandante demandante lo dice reduce a eso. que es por, ajá. Ok. También, pues, s- entiendo, ¿no? Como no, no me voy a sentar a criticar una demanda que no leí en específico, como buena Pero ese es litigar, el origen pero de este ese es el planteamiento. origen en específico, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, justo como mencionamos, es un fenómeno, bueno, es una realidad que existe, que tú tratas y que tratas de encajar en una categoría del derecho, ¿no? Porque el derecho no te está reconociendo nada de que se asemeje totalmente Ujú. con lo que está sucediendo, ¿no?
Pero sí, justo vino desde el demandante y eso abre toda una cantidad de cuestiones que hay que resolver dentro de la misma sentencia o incluso que podemos criticar de la sentencia. Ok, porque un poco, digamos, Melissa, mencionas que, digamos, este caso, digamos, viene un poco de, digamos, en la línea de los precedentes de matrimonio Así es. igualitario, y matrimonio igualitario está muy anclado a la concepción de familia y a la concepción justamente de modelo de matrimonio, y no necesariamente va muy, corrígeme, No, no, no. sé que tú lo has estudiado muchísimo, este tema, ambas, vaya, eh, al tema estrictamente sexual, digamos. Claro. Es un tema mucho más sofisticado el planteamiento. Sí, claro. A ver, cuando hablamos de matrimonio igualitario, precisamente se señalaba que no era únicamente por el matrimonio per se, sino por todos los efectos que se generan por el matrimonio, ¿no? Creo que que va por ahí, ¿no? Porque, a ver, creo que justo cuando hablamos de este tipo de relaciones, se da el elemento de solidaridad, de cuidado, Ajá. ¿no? Y el elemento patrimonial, por supuesto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estos tres factores no entran no meten el tema sexual, ¿sabes? Ahora, ¿qué ocurre si la persona quejosa mete todo el tema de orientación sexual y después el propio juzgado de distrito que conoce del asunto concede el amparo bajo este mismo argumento, ¿no? Que efectivamente se le estaba discriminando por orientación sexual. Entonces, creo que desde ahí también el propio juzgador pues ya nos ancló a una discusión que pues sí nos presentó ciertos problemas cuando el asunto llega a la corte, porque también es eso, un asunto que llega a la corte pues ya sienta un precedente y lo que esto va a implicar, la cascada que esto va a implicar Ujú. a los distintos operadores jurídicos. Ok. Ahora, un poco ok, ya dicho esto, más o menos, esa fue como la manera como llegó la Corte, pudo haberse planteado de manera mucho más amplia y sofisticada, Ujú. pero un poco lo que menciona ahí en la Corte, o sea, llegando a la Corte, menciona cuestión de preferencia sexual, y lo que dice la demanda o el quejoso, digamos, la persona que no está a gusto con los artículos del Código de Puebla, Código Civil de Puebla, menciona que se debe considerar como una categoría sospechosa y que por tanto debe de analizarse estos dos artículos del Código Civil de Puebla bajo un control, bajo un escrutinio, un escrutinio Estricto, estricto, así es. ¿ok? Sí, Un poco aquí, igual de tumbaburros, ¿qué es una categoría sospechosa? claro. ¿Y qué es, y digamos, si nos ayudas con eso, y luego, Melissa, ¿qué es esto de escrutinio estricto? ¿Qué es una categoría sospechosa? Me encanta esa pregunta porque me encanta criticar el término específico de categoría sospechosa, Digo, pero y nada más, empecemos por... la Corte resuelve siguiendo esto, Exacto, ¿no? Siguiendo esto. Entonces, exacto. ¿qué es categoría sospechosa en términos En generales? términos generales, justo como mencionábamos ahorita, en el artículo primero está esta serie de características protegidas, por así decirlo, o categorías Ujú. que es al momento que básicamente dice como estas categorías son especialmente protegidas porque son categorías sobre las que las personas son discriminadas, ¿no? Entonces, cuando un juez o jueza ve que hay uno de estos casos donde están estas categorías, eh, justo el categoría sospechosa es que se ponen como los lentes de la sospecha Ujú. para decir, a ver, algo aquí hay una banderita roja porque me están señalando estas cosas que la Constitución me manda a decir, tengo que tener cuidado cómo trato esto, ¿no? Entonces, ese es, por así decirlo, en términos muy simples, el término, ¿por qué decimos categoría sospechosa? ¿No? Porque es una categoría que nos hace sospechar de que tal vez hay discriminación. Y cuando salen estas categorías, también tienes que em, establecer un mecanismo donde dices, a ver, tengo que analizar más seriamente cómo se hace, o sea, cuál es la justificación, si esta distinción que se hace está realmente justificada o no. Entonces se hace lo que llamamos el escrutinio estricto, que son las manifestaciones del test de igualdad. Pero hace un Sí, momento, Grecia, y digamos, es nada más para entender sí, esta sí. Sí. pregunta, por supuesto. eh, Tú dijiste que la lista de categorías, Ah, el sí, listado en el artículo primero no es un número clausos, sino que justo la idea que un tribunal constitucional vaya construyendo a partir de la referencia del exacto, listado que hay en el artículo primero, que vale recordar que también se incluyen lo que está en tratados internacionales, ¿no? exacto. Pero entonces, ¿cuáles serían, digamos, los criterios sustantivos más allá del listado para Ujú. entender y definir qué es una categoría sospechosa? Y agrego esto, porque, por ejemplo, en muy buena medida, a ver si estás de acuerdo o están de acuerdo, partiría que una categoría sospechosa es un elemento de un grupo social minoritario
que por razones históricas ha sido discriminado, ¿ok? Y entonces mi pregunta es, si en ese sentido las personas, tu respuesta es parto de que Ujú. sí, pero es para que vayas Claro, claro. describiendo. Si las personas poliamorosas a partir de tu concepto han sido discriminado históricamente, Claro. ¿cuál sería la abstracción de esas características que uno puede decir, ah, ok, esas características en abstracto son estas y esa sería la categoría sospechosa? Claro. Exacto. Y precisamente das en el clavo en una de las principales críticas al término estricto de categoría Mm, sospechosa, ¿no? Porque, pues realmente no está, son, en otras jurisdicciones le dicen características protegidas y demás, pero realmente, y esto es uno de los grandes aportes que hace un académico que se llama Roberto Saba, es que esa cláusula es un principio en la que la Constitución dice, existen grupos que han estado históricamente en situaciones de, vulnerables, vulnerabilidad. ¿no? Estos grupos necesitan una especial protección ante este tipo de casos, ¿no? Y es lo que dices, ¿no? Como no puedes tú hacer una lista donde vas a poder decir todos los grupos que han sido históricamente discriminados. En especial, por ejemplo, ahorita con el tema de eh, relaciones poliamorosas, donde no existe ni siquiera una documentación de Exacto, cómo se generan estos estigmas, exacto. porque se invisibiliza el estigma precisamente, ¿no? Entonces, hasta que no empiezas a, también hay varios académicos como Tarun Kaitan que dicen como el derecho antidiscriminatorio tiene que siempre estar más 3 pasos adelante. Y por eso tiene estas como categorías donde, a ver, si hay una situación donde un grupo ha sido sometido, discriminado históricamente, tengo que sentarme a ver cómo el derecho afecta a su dignidad personal y cómo genera discriminación en esos grupos. El poliamor, precisamente, también, como estábamos hablando, sí existe un estigma y también afectaciones que no están siendo reconocidas, ¿no? Como estaban diciendo los dos. El tema de cómo puedo acceder a derechos que reconozca mi nuevo modelo familiar, ¿no? Ok, vamos a hacer un pequeño corte en Sí. este momento y vamos a regresar para cerrar categoría sospechosa y luego escrutinio estricto. Muchas gracias. Regresamos al juego de la Suprema Corte para seguir discutiendo este caso muy interesante, el caso poliamor. Eh, Melissa, ¿algo que quieras agregar sobre esta discusión, categorías sospechosas, cómo definirlas, cómo bonar las personas o el grupo de personas que mantienen relaciones poliamorosas Claro. con esta idea de categorías sospechosas? Sí, yo nada más quisiera hacer una precisión, no necesariamente tiene que ser un grupo minoritario, Ujú. Ok, ¿no? sí, Puede ser, por ejemplo, vulnerable, exactamente, claro, y lo pienso, por ejemplo, mujeres, ¿no? exactamente. Somos más del 51% de la población y sin embargo Punto. entramos dentro de Categorías. categoría sospechosa, ¿no? Creo que De era una acuerdo. precisión nada más que me parecía importante señalar y que también, a ver, ¿cuántas personas no conocemos relaciones poliamorosas? ¿No? Que, a ver, algo que es algo que también después podríamos platicar. Esta es la segunda versión del proyecto. En una primera versión del proyecto de este mismo Ujú. asunto, a mí sí me daba la impresión que en su afán como de querer proteger a las mujeres de las relaciones poliamorosas, pues tenía presentaban ciertos argumentos paternalistas, Ok, ¿no? Que ahí creo que también eso es muy importante y creo que retoma un poco de lo que ya mencionaba Grecia previamente, la importancia precisamente de hablar del consentimiento en este tipo de relaciones. ok, fantástico. Ahora, una vez que se establece que es una categoría sospechosa, Claro, la categoría sospechosa, vale aclararlo, no es las personas que mantienen relaciones poliamorosas, sino la preferencia sexual. Es lo que establece la Corte. ¿Ok? Recordemos un poco que todo el caso, a partir de la demanda, se ancla a partir de la preferencia sexual. La sí, corte, así llega a la Corte, se considera que es una categoría sospechosa porque así lo establece la Constitución. sí. Y entonces la Corte dice, vamos a adentrarle a analizarlo bajo escrutinio estricto. Ahora sí, ¿qué es escrutinio estricto? Creo que antes de empezar, o sea, justo cuando hablamos de escrutinio estricto es este tipo de análisis que se tiene Ujú, que realizar cuando ya se identifica que sí hay una categoría ujú, sospechosa y exactamente. tiene como 3 pasos, ¿no? Primero tienes que determinar si efectivamente la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad, ¿cómo decirlo? Sí, con una finalidad imperiosa constitucionalmente, ¿no? Que es un mandato constitucional, ¿no?
También se tiene que determinar si es la medida lo menos restrictiva posible y si existe algún vínculo bien realizado entre la categoría sospechosa y la finalidad que busca proteger, ¿no? Pero antes de eso, creo que lo que el proyecto hace es determinar si estamos ante una categoría sospechosa o no. O sea, ni siquiera se entra a hablar de escrutinio estricto, porque dice, a ver, cuando vimos matrimonio igualitario, sí nos metimos a escrutinio estricto, porque ahí sí vimos luego que había una categoría sospechosa, ¿no? Es decir, la orientación sexual. Y lo que aquí hace la Corte es irse un pasito para atrás. Dice, a ver, ¿fue adecuada o no fue adecuada la postura del juzgado de distrito al decir que estábamos ante una norma que estaba violando los derechos de esta persona por orientación sexual? Y lo que la Corte dice es no. No estoy ante una categoría sospechosa, entonces no tengo por qué activar el escrutinio estricto, ¿no? Que habría sido como el primer prepaso de estos tres pasos que te mencionaba, ¿no? Entonces creo que por ahí va justo pues, todo el proyecto, porque el proyecto dice, como no es un escrutinio estricto, me voy a un escrutinio razonable, ¿no? Que es como algo mucho más sencillo, ¿no? Simplemente está justificado, sí, ¿no? O sea, está razonablemente justificado porque recordemos que en escrutinio estricto sí tiene que ser imperante esta distinción que se realiza, ¿no? Y lo que dice la Corte es, no, simplemente está justificado, ¿no? Entonces ni siquiera nos vamos a meter a hacer todo el test. Todo el test. Que es súper más gravoso. robusto, que tienes que demostrar que efectivamente sí hay una finalidad constitucionalmente, un mandato constitucional, ¿no? Y que es la medida menos restrictiva. Y finalmente, digamos, ya un poco el televidente ya puede más o menos ver cómo va a resolver la Corte, pero ¿qué decide finalmente la Corte? ¿Cómo resuelve la Corte? Y la Corte al final dice, justo, no, para mí establece un criterio un poco problemático. Bueno, no criterio, pero dice que las personas en relaciones poliamorosas no se encuentran en un estado de estigma o que no tienen una situación de estigmatizante. Entonces, porque justo lo está analizando cómo esto encaja necesariamente en el tema de orientación sexual. Entonces dice, no estamos diciendo que no puedas tener, que las relaciones poliamorosas sean ilegales, pero no entran, no se puede decir que hubo discriminación en este caso en la figura de matrimonio y concubinato. Para eso también analiza que, bueno, hace la mención de que existe todo un sistema normativo que también reconoce que, dice que reconoce la estructura de una relación entre dos personas en el matrimonio y el concubinato, e incluso llega a decir también que el quejoso debe haber impugnado todo el sistema. Exacto. Para también poder generar un cambio efectivo de legislación y que si no hacía esto iba incluso... A ver, explica un poco más eso, Sí. porque eso es clave y Sí. hay una pregunta al final que quisiera abordar, al final del programa. Sí. ¿Qué es ese aspecto que habla el proyecto y los ministros? O sea, él ataca, digamos, dos artículos del Código Civil que prácticamente va en relación al número de integrantes que puede haber en el matrimonio. Exacto. ¿Okay? Y la Corte lo que dice es, lo que debiste haber atacado es más que aspectos. Empieza a enlistar cada una de las provisiones donde habla sobre el matrimonio y el concubinato y cómo se divide entre dos personas, ¿no? Y se debiste haber atacado todas estas normativas para poder hacerlo efectivamente, ¿no? Porque si no, incluso esto te va a dejar en un ámbito de desprotección, no solo a ti, sino a todas las relaciones poliamorosas en un futuro. A mí me parece un poco controversial. O sea, es decir, lo que la Corte, corríjanme, lo que dice es no solo para realmente darle cabida en el ordenamiento jurídico a una relación poliamorosa, no solo debes de atacar el Código Civil, porque dejarías solo un hueco, sino tienes que atacar todo lo relacionado con una relación, todo el sistema. Sí. De pensiones, de cuestiones de cuidado, todo, para poder realmente reconfigurar lo que implica una relación. Porque si no, vas a dejar un boquete y va a ser poco funcional la relación en términos prácticos, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Exacto. Implica una reforma, digamos, pues un poco estructural de la relación. Si no, no va a ser operante. Ese es el argumento. Es el argumento de la Veo tu cara que no estás de acuerdo, pero, o sea, lo que me interesa es que quede claro el argumento. El argumento dice, si no vas a dejar un vacío legal y no hay una intención legislativa, una reforma legislativa
o no me estás pidiendo que cambie todo para evitar este hueco Exactamente. jurídico. Quedaría una laguna que la haría impráctica. Exacto. ¿Ok? Si logras tirar todo, tal vez sea necesario legislar y tal vez con suerte, pues ya modifiques todo, Ujú. ¿no? Sí, y justo abonando esto que ustedes mencionan, de hecho sí hay un párrafo en el propio proyecto en donde señala, pues saben que el quejoso nunca planteó la necesidad de legislar Sí, sí, y vaya, o sea, me parece que es hasta cierto punto, con todo el respeto del mundo, me parece como hasta cierto punto absurdo el no tomar en cuenta los distintos precedentes que ya menciona, ya como ya lo ha dicho la Corte, ¿no? En donde se señala justo que puede existir esposa y puede existir concubina al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, creo que por ese sentido, y también de repente sí creo que se escapan ciertos párrafos que perpetúan un poco pues una noción hasta cierto punto estereotipada del poliamor, ¿no? En este sentido de, en el poliamor tiene una operatividad distinta, Ujú. ¿no? Se tienen que ponderar y se tienen que gestionar las relaciones poliamorosas de manera equitativa y adecuada. Vaya, lo mismo pasa en las relaciones monógamas, Ujú. ¿no? Se tienen que gestionar los vínculos de manera equitativa y adecuada. Entonces, como que sí me da la impresión que en algunos párrafos la Corte sí deja entrever que no solamente está, pues, no quiero decir en contra, sino que sí tiene una postura hasta cierto punto mucho más conservadora de protección hacia un modelo de familia Ujú. específico, ¿no? Si bien ya se ha dicho que la familia es una Lo de realidad social, pues bueno, ¿por qué no podría entrar a la figura del matrimonio y el concubinato pues sí, una triada o una trieja, ¿no? Que es una relación poliamorosa, cuando sabemos que efectivamente vienen aparejados todos los derechos y obligaciones de justo esta figura, ¿no? Hasta cierto punto sí dejas en un estado de indefensión a estos vínculos. Y el proyecto es muy enfático en señalar que no. Dicen, no se Ok. te está dejando en indefensión, porque Ah, ya sí. la Corte ha dicho que todos los modelos de familia son protegidos, pero tú no entras al patrimonio, ¿no? Ok. Ahora, un poco, en el caso del matrimonio y los precedentes, fue muy claro una discusión muy interesante en Ujú. la arena constitucional que tiene que ver con, digamos, una concepción esencialista de las figuras Claro. constitucionales, las figuras jurídicas, y una concepción dinámica o contingente de las mismas, entendiendo que las concepciones esencialistas son aquella ejemplo de matrimonio que son inmutables. Si en algún punto en Roma se consideró que el matrimonio es entre Claro. hombre y mujer y el único fin es la procreación, no puede cambiar, aunque vayamos siglos después. Ujú. Y más bien, y otra, que es la que afortunadamente imperó en nuestro país, que es, bueno, pues no necesariamente puede ser entre personas Del mismo del sexo. mismo sexo, y no necesariamente el fin es la procreación, ¿no? Puede ser el cuidado, la compañía, la confianza, lo que mencionaba Melissa. Ustedes vieron en esta discusión, digamos, falta el engrose, que es muy importante, Ujú. falta el engrose es clave, que esos argumentos son los criterios que pueden Claro. impactar la discusión en otros tribunales. Ustedes vieron que hubo se saltó digamos, esa batalla, que es de las batallas que hay en los tribunales Exacto. constitucionales entre concepciones del mundo, entre esencialistas y dinámicas y contingentes. ¿Vieron eso acá? Yo creo que Y luego tú me dices. sí, justo como mencionaba Melissa, sí hace una argumentación de cómo la familia es una realidad social y también habla sobre que em, ya el objetivo de la familia no es la procreación de hijos y demás. Eh, no obstante, al final, justo hace este salto. Sí, yo creo que en la sentencia se salta esta discusión de poder entender o hacer operativo lo que estaba diciendo la misma sentencia en párrafos anteriores, de que realmente es entender la familia como una realidad social, ¿no? Em, Porque incluso una forma de, yo le digo, de curarse salud, dice, no estamos diciendo que las relaciones poliamorosas no son permitidas, solo que no pueden acceder Mm. solo que no se puede equiparar a las figuras de concubinato y matrimonio. A mí ese tipo de distinciones me parece que incluso llega al separados pero iguales, ¿no? Es como, híjole, puedes tener, el famoso yo respeto, pero no te junto acá, ¿no? Y no es entender qué es lo que quiere proteger el derecho a la familia, en especial lo que ahora la Corte Exacto. problematiza constantemente del derecho a la familia y con toda la discusión que se ha hecho de la constitucionalización del derecho a la Exacto. familia, ¿no? Entonces, hay una de las, como tú mencionabas, hay una corriente que dice,
primero que quiere proteger el derecho de la familia es el cuidado. ¿Y cómo es este cuidado? Entender las relaciones y cómo se crean las familias a partir de esta intención de cuidar y proveer a otro. Y eso se ve reflejado desde quitar la parte de solamente relaciones sexuales y considerar más los vínculos afectivos, porque también algo que no estamos considerando es como hay personas asexuales que que tienen este tipo de relaciones, ¿no? O hay personas, por ejemplo, de la diversidad sexogenérica que usan este tipo de relaciones, que fue una discusión que también se tuvo cuando estuvimos discutiendo matrimonio homosexual. Dentro de la comunidad LGBT, dijimos, ¿realmente nosotros queremos meternos en la figura del matrimonio? Dijimos, bueno, queremos la figura del matrimonio porque te da derechos, ¿no? Sí, Pero la te da figura más del certeza. matrimonio al final, ¿qué es lo que lleva detrás, Exacto, no? exacto. Y el poliamor pone duda eso, ¿no? Y creo que es una discusión súper interesante porque también nos hace ver cuántas instituciones jurídicas Ajá, dependen de esta institución, ¿no? ok, Y con lo mucho que excluyen a las demás personas. Y en este sentido, pues la Corte sí dice como, bueno, sí quiero reconocer la realidad social, pero como no tengo suficientes pruebas o no entiendo, no hay el estigma o no considera que hay un estigma alrededor de esto, tú puedes tener tu familia, pero no puedes tener esto. Y esto pone un riesgo también a futuras discusiones sobre multiparentalidad, Exacto. porque también las relaciones poliamorosas claro. crían hijos, o sea, tienen hijos, Sí, tienen... sí, sí. Y ¿Qué eso es un ambos? hecho, eso es un hecho, digamos. Ajá, Claro. ¿Tú Y, tuviste esa tensión entre esencialismo y yo o... coincido Ajá, totalmente con lo que dice Grecia. Y de hecho, por ejemplo, sí hay un párrafo también en el proyecto donde con respecto a afiliación, sí, ¿sabes? Dice, es sí, que se vuelve sumamente complicado. Y vaya, pues esto ya lo estamos viendo en técnicas de reproducción humana exacto. asistida. ujú, Y vaya, creo que sí es una discusión que se pudo haber tenido en este proyecto, ¿no? Y que no se quiso precisamente a lo mejor por un mal planteamiento de la persona quejosa, ¿no? Donde únicamente es, pues sí, al estarse, pero también siento que es pedirle demasiado a una persona que te impugne código fiscal, que te impugne absolutamente, vaya, cuando lo que te está señalando es que justo no, ni siquiera se le está permitiendo la entrada, Ay, ¿no? esa es mi siguiente pregunta, y va para ti primero, Melissa, que lo platicamos un poco cuando te invité al programa, digamos, un poco para hacer el balance, digamos, han señalado algunas, han sido críticas con la Corte, pero un poco el balance, digamos, digo, se trata, digamos, de hacer el balance general, digamos, Claro, ¿no? En el caso de la demanda, yo personalmente, digamos, creo que la demanda, creo que hubiera sido mejor si, digo, por supuesto, las demandas siempre son dependen de perfectibles. contextos y demás, no es un seminario académico, ni mucho menos, pero creo que si la demanda se hubiese anclado más en concepto de familia Claro, y demás, creo que hubiera sido, uno, más justa con el concepto mismo de poliamor y dos, estratégicamente mucho más Exacto. adecuada, ¿no? claro, Pero cuando se decidió el caso de matrimonio igualitario, muchos, y creo que ustedes se incluyen, dijimos, lo del caso, en ese momento yo no tenía claro el concepto de poliamor, el caso de poligamia va a llegar pronto, ¿no? claro. Y ya llegó, digamos. ¿Creen que con una demanda mucho mejor planteada, con todos los precedentes que tiene la Corte de concepto de familia, concepto de matrimonio, más allá de si se quieren o no el matrimonio y demás, creo que es muy difícil con una demanda bien planteada Claro, que se pueda, o sea, es muy difícil. claro. O sea, los precedentes que tiene de concepto de familia y matrimonio son muy robustos la Corte. Muy robustos. Y Eh, no solamente ¿Cómo de, ves? sí, yo coincido totalmente. O sea, yo creo que un planteamiento, a ver, lo podemos ver desde distintos puntos. O sea, podríamos, por supuesto, presentar una demanda en donde precisamente se señale el incumplimiento por parte del Estado mexicano al legislar y hablamos ya de una omisión, ¿no? La omisión de legislar por parte del Estado mexicano y que de esta forma se incumple con tanto un mandato constitucional, pero también un mandato convencional derivado de los distintos tratados internacionales de los que México es parte. ¿No? Pero también si lo llegásemos a presentar desde una postura de discriminación, de violación al principio de igualdad y no discriminación, me parece que también lo podríamos anclar. No vaya hasta libre desarrollo de la personalidad, Ok. ¿no? Creo que no solamente desde cómo se ha ido construyendo matrimonio, cómo se ha ido construyendo concubinato, los derechos de de estas dos figuras distintas, cómo puede coexistir los derechos de una persona o sea, de una esposa o esposo y una concubina y un concubino y estos son precedentes de la segunda sala que me parece que son muy buenos, donde precisamente se dice, si esta persona fallece, los derechos de ambas partes como sucesoras tienen que permanecer, ¿no? O sea, tienen la misma calidad.
Entonces, creo que justo la Corte ha ido desarrollando también una jurisprudencia, por ejemplo, de libre desarrollo de la personalidad, Ok. de cómo se tiene que entender este principio, dignidad, igualdad, no discriminación, que yo creo que sí nos podríamos sentar a tener una discusión, pues, ya mucho más sustantiva, ¿no? Porque aquí, como platicábamos, ni siquiera se mete a hacer el test de escrutinio estricto, porque dicen no es una categoría sospechosa, Exacto. ¿no? Que creo que eso también pudo haber sido una muy buena discusión por parte de la sala, ¿no? Ujú. Ya lo mencionaba Grecia, no es algo fijo las categorías sospechosas y que ahí sí nos dejó de ver también la discusión. Ok. Exacto. Y Ajá. en especial, creo que también es importante que a partir de que estamos hablando del modelo de realidad social, igual tienes que reconocer que va a llegar de todo. Sí, Ujú. Y otra cosa, creo que también faltó de la sentencia, de poder documentar mejor de que este tipo de relaciones existen y sufren un estigma. Ok. En las fuentes, incluso de las que Ujú. se citan en el proyecto, igual chance en el Ujú. engro se cambian, son fuentes, es una única fuente muy específica y que es crítica de la misma, del mismo concepto de poliamor. Las personas que están en estas relaciones, o sea, no existe como una no existe como fuentes o bibliografía que retomen las experiencias de estas personas, ¿no? Y creo que justo analizando todo esto y entendiendo también con los precedentes de cómo se prueba la discriminación y demás, creo que harían mucho más fructífera la discusión, ¿no? Y poder entender que si a primera vista alguien que no está relacionado con este tipo de casos diría, no, pues eso, ¿cómo va a ser un estigma? ¿O cómo van a ser un grupo históricamente vulnerado? Pero si ni siquiera los estamos contando, si ni siquiera estamos visibilizando que existen, ¿cómo podemos proveerles eh, de esos derechos? ¿No? Y creo que en futuras discusiones, creo que igual, como dices, plantearlo desde el término dinámico de la familia como realidad social y también de qué es lo que realmente protege la familia, qué es el cuidado y demás, eso es la columna vertebral de esa discusión. Una última, tengo varias preguntas, podríamos seguir platicando. Yo creo que es un caso súper interesante y creo que la pregunta, esta siguiente pregunta creo que lo vuelve o subraya más todavía lo interesante del asunto. Y ustedes saben mucho, he aprendido mucho, pero digamos, más allá de este caso, más allá de lo como resolvió la cosa, yo creo que vendrán más casos. Sí. ¿Ok? Creo claro. que, como ustedes saben, está el input que llega a los casos que empiezan a llegar a un tribunal constitucional Sí. y eso abre una puerta y se van afinando la calidad de las demandas, ¿no? Claro. Pero no sé si están de acuerdo. La Corte ha tenido, creo que una muy buena cadena de precedentes, una línea de precedentes sobre casos de familia, Sí, ¿ok? justo. Usted lo mencionaba, cómo se ha ido constitucionalizando el derecho de familia y para bien, ¿ok? Y sin embargo, al menos a mi parecer, no ha habido una respuesta en paralelo de los poderes legislativos en el sentido de relegislar muchas de las instituciones que había una lectura bastante tradicional y conservadora en códigos civiles, tanto federales como locales. La Corte le ha dado una lectura constitucional dinámica, liberal, ¿ok? Ujú. De muchas instituciones, ¿ok? Del derecho civil, y no ha habido una respuesta para reconstruir muchas de esas instituciones que ha sacado en clave conservadora y tradicional. Y entonces ahí digamos, es una preocupación, digamos, como de política pública, Claro. ¿ok? En un caso como este, digamos, está este libro icónico de Federico Engels del origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, que en alguna ocasión platicando con el antropólogo Claudio Lomis me dijo, el argumento es muy persuasivo, pero ya, digamos, ha habido muchos antropólogos que han hecho estudios, Claro. el argumento se mantiene, pero han hecho estudios antropológicos, y justo la idea de una familia poliamorosa sí pega en los fundamentos. Esto, por supuesto, no significa que por lo tanto no deba de permitirse, pero pega en los fundamentos de cosas muy relevantes para la sociedad como está actualmente organizada, la propiedad, la organización de los cuidados al interior y demás, etcétera. A mí lo que me preocuparía de darle luz verde, que eso no significa que no se le va a dar luz verde en Claro. un caso jurisdiccional, es la falta de respuesta de un legislador como lo ha hecho en otros casos menos complejos, Claro. de hacer política pública para arreglar. Es decir, tienes razón constitucional, pero no legislo, no hago política pública y seguimos con huecos de omisión de política pública. No sé si Sí, estoy claro. sí, Entonces, sí. ustedes como en sus diferentes trincheras, en GIRE, como experta en derechos humanos, ¿qué opinan de esta omisión de los legisladores
que no están cumpliendo, no digo que en absoluto no han cumplido, por supuesto que hay, que no están haciendo la reconstrucción de instituciones a partir de los criterios, buenos criterios de la Corte al respecto. Y en ese sentido, ¿qué pasaría con una buena sentencia o con una, ya, ok, vamos con instituciones, relaciones poliamorosas, luz verde, digamos? Yo creo que sí puede ser un problema serio en la práctica, como política pública. Melissa, y cerramos contigo. Ya queda un poco un minuto. Sí, a ver, creo que es una pregunta bien compleja. Es otro O sea, programa, programa no sé, por completo. y hay pocos minutos, pero Y a mí sí me gusta, por ejemplo, cuando la Corte da lineamientos. ok. Yo también. Yo soy muy fan cuando la Corte se pone en este papel, por ejemplo, en objeción de conciencia, ¿no? Donde sí dice, estos son las cosas como tienes que legislar, estos son los derechos que tienes que cuidar, que tienes que evitar hacer esto, que sí puedes hacer esto por acá y por allá. Y por eso me gustan este tipo de lineamientos, ¿no? A lo mejor es un comentario muy abogadil de mi parte, pero justo como el tener estos checks Ok. también le ayudan a la persona supuesto. legisladora, ¿no? Duda. Y creo que de esta forma también pues se nutre también los checks and balance, ¿no? Entre la Corte, entre el Poder Judicial Federal y el propio Poder Legislativo, en donde, ok, sí, yo puedo legislar, tengo libertad configurativa, pero existen estos cotos vedados que ya la Corte me dijo que no puedo estarle metiendo mano, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando llegue el caso, porque va a llegar, yo sí me gustaría ver que la persona quejosa sí señale la omisión de legislar y que en este sentido, pues la Corte también diga cómo, pues puedes hacer A, B, C y D, ¿no? Un minuto, Grecia. Sí, en un minuto. Creo que lo que dijo Melissa le dio en el clavo. Creo que, en efecto, los congresos en general han estado muy lentos. Lo vimos con matrimonio igualitario, ¿no? Apenas estamos logrando que sea una realidad en todo el país, en los códigos civiles. Creo que la Corte puede tomar esta punta de lanza para también poder darles estas iniciativas a los congresos, ¿no? Y reconocer que esto es una realidad que existe constantemente, ¿no? Y desde cosas como poder dar esos lineamientos de estas relaciones no solo son, ya sé que estoy haciendo mucho hincapié, pero es que muchas personas no lo entienden. Por ejemplo, cómo también, esto lo dice una académica que se llama Sofía Treviño, cómo también voy a remunerar en caso de que se disuelvan estos vínculos, cómo voy a remunerar estos cuidados, ¿no? Y Claro. cómo también puedo, y entender todo esto también en la economía de los cuidados, que al final de esto se trata, ¿no? Exacto, exacto. Creo que sí hay un rezago de los poderes legislativos, pero creo que la Corte, no es la primera vez que la Corte toma esa punta de lanza, que empieza a generar este efecto Exacto. dominó. Y ir empujando. Y a ir empujando más y más para reconocerle más derechos a todas las personas. Buenísimo. Pues podríamos continuar, pero se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Melissa, Grecia, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión más de El Juego de la Suprema Corte.